como les digo, poco a poco van a ir captando la idea del tema. Y en realidad es la evaluación de bienestar fetal en el embarazo e intraparto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a evaluar tanto a la madre como al fetito, principalmente al feto, cómo está dentro el útero de la madre. ¿Sí? Entonces, por eso queremos nosotros saber cómo está ese feto, cómo está ese bienestar durante el embarazo y durante el trabajo de parto. Entonces, para esto del bienestar fetal, yo me voy a trazar dos preguntas. Y cuando llega la paciente a la consulta, ustedes la ven, la reciben, la admiten, y en ese momento ustedes se preguntarán, ¿la gestación está bien? Es obvio que se tienen que preguntar si viene una mujer gestante embarazada y, bueno, lo primero que se les viene a la cabeza, pucha, ¿estará bien? ¿Su embarazo andará bien? ¿El fetito estará bien? ¿Se encontrará bien? O sea, queda la duda, ¿no? Queda la duda y siempre esperamos nosotros que todo marche bien. Es obvio que es mejor que la madre escuche cosas buenas, cosas positivas de su embarazo, de su bebé. Decirle que está bien, que su corazoncito anda bien, que para esto nosotros le vamos a hacer un seguimiento de su embarazo, que vamos a ir controlando cómo está, cómo avanza su embarazo, cómo crece su bebito, cómo se está desarrollando, si no existe algo que se vaya a complicar después. Entonces, nosotros vamos tranquilizándola a esa madre durante toda la gestación y para esto nosotros pues, evaluamos, ¿no? Si es una paciente de riesgo o no es una paciente de riesgo. Entonces vamos a nosotros catalogar ese embarazo cuando nosotros tengamos una historia completa de esa madre gestante. Me pregunto cómo defino yo el bienestar fetal. Entonces, ¿cómo voy a definir yo que ese fetito ande bien? Entonces, no es nada más que el feto en el útero o dentro del útero, donde ciertos parámetros que nosotros vamos a considerar luego se encuentren dentro de la normalidad. Es decir, tenemos parámetros bioquímicos, biofísicos, biológicos y ecográficos. Estos tienen que encontrarse dentro de los parámetros de normalidad. Nosotros vamos a ir viendo para valorar por lo menos bienestar fetal algunos de estos parámetros importantes que consideramos importantes para valorar el bienestar fetal, que ese fetito esté bien dentro del útero. Para esto vamos a definir un poquito sufrimiento fetal. En realidad, actualmente ya la terminología ha cambiado con referencia a sufrimiento fetal. Sin embargo, todavía los textos actuales, algunos textos actuales, todavía siguen utilizando la palabra sufrimiento fetal, que quiere decir deterioro de la condición del feto dentro del útero. Entonces, ¿cómo defino yo? Entonces, la situación del feto intraútero, o sea, es el fetito dentro del útero, en la que algunos de estos parámetros que les he mencionado, ya sean biofísicos, biológicos, bioquímicos, ¿no? U otros indicadores de bienestar fetal, sean patológicos o estén anormal estos marcadores, o estos parámetros, o estos indicadores. Entonces, yo, cuando vea alguno de estos datos alterados, yo diré, ese fetito está en sufrimiento fetal. La terminología actual que estamos utilizando es pérdida del bienestar fetal. Por eso estamos hablando de bienestar fetal. Entonces, cuando nosotros perdemos cualquiera de estos marcadores de bienestar fetal, nosotros decimos que está habiendo una pérdida del bienestar fetal. En otras palabras, y palabra antigua, viene a ser el fetito está en sufrimiento fetal. ¿Cómo vamos a evaluar el bienestar fetal? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a comprobar de que ese fetito esté bien? Entonces nosotros tenemos métodos de apoyo diagnóstico, ¿no? Para poder evaluar el bienestar fetal. Entonces, para esto nosotros tenemos métodos de apoyo diagnóstico
y detectamos aquellos fetitos que se encuentran obviamente en riesgo de peligro o muerte o daño irreversible. O sea, en peligro de muerte o daño irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que el feto se nos muera dentro del útero o finalmente nazca este bebito, este fetito, nace a la vida externa, exterior, pero que tenga un daño neurológico y a su vez sea irreversible. O sea, no queremos tener, a cualquiera de ustedes no les gustaría, principalmente las mujercitas o una pareja, no les gustaría tener un bebé que nazca con algún daño neurológico, porque después no es que sea una carga para la familia, sino que es siempre ya problemático llevar un niño con algún defecto neurológico, ¿no? Es algo más en la vida de la familia. O sea, la familia no está tranquila, la familia no está feliz si es que tiene algún daño neurológico. Entonces, nosotros con la evaluación de bienestar fetal vamos a tratar de mejorar, o sea, determinar si existe o no existe algún tipo de daño o algo que esté afectando esa gestación o algún factor de riesgo que haga que se afecte esa gestación y por ende esté afectando al feto. Entonces nosotros con la evaluación de bienestar fetal con estos métodos o marcadores vamos a detectar que ese fetito esté bien o esté mal. ¿Qué métodos de apoyo diagnóstico tenemos entonces nosotros para evaluar bienestar fetal? Tenemos estos cuatro principalmente, estos cuatro marcadores o métodos de apoyo diagnóstico, que son los marcadores bioquímicos, el perfil biofísico fetal, el monitoreo fetal electrónico y la ecografía Doppler color. Estos métodos de apoyo diagnóstico por sí son no invasivos, Entonces, de estos cuatro, los que más utilizamos vienen siendo los últimos tres, perfil biofísico fetal, el monitoreo fetal electrónico y la ecografía Doppler color. Si bien los marcadores bioquímicos también se pueden utilizar, pero muchas veces es un poco difícil por el laboratorio, que muchas veces no los realizan, o existen falencias en algunos hospitales. Entonces, de todas maneras, pasamos a ver estos métodos de apoyo diagnóstico. Pero antes vamos a clasificar el riesgo y los niveles de atención. No se olviden ustedes que tenemos niveles de atención a nivel nacional. Y vamos a referirnos en este caso a nivel departamental. Tenemos el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Cuando ustedes egresen de la facultad después de haber realizado su internado, entonces se van a graduar como médicos generales. Y lo más probable es que se vayan a trabajar, no es que van a ir a trabajar a un segundo nivel o a un tercer nivel, eso es imposible que lo hagan, ¿verdad? Entonces lo más probable es que se vayan a un primer nivel o finalmente se vayan a alguna posta sanitaria. Y estos niveles entonces las vamos a clasificar y nosotros también de acuerdo a este nivel vamos a clasificar el riesgo de esa gestante. Entonces, cuando ustedes ven o se encuentran en un primer nivel o en una posta sanitaria, porque muchos no se olviden que no van a estar en la periferia, en el área periurbana, probablemente se vayan al área rural e inclusive del área rural vayan a un poblado X distante de esa población, ¿no? Por así decirles. Van a ir a Punata y de Punata les van a mandar a una posta que se llama Cochupunata. Entonces están yendo a una posta y el primer nivel sería un hospital de Punata y el segundo nivel sería el hospital de Punata. Entonces, ustedes van a encontrarse en un primer nivel, lo más probable si se dedican a trabajar un tiempo como médicos generales. Entonces, ustedes van a tener que clasificar el riesgo. ¿Hasta dónde están ustedes capacitados o con la capacidad suficiente como para manejar un embarazo de bajo, medio o alto riesgo? Entonces, generalmente el primer nivel, lo que les digo, un centro médico o una posta, entonces generalmente ustedes manejan embarazos de bajo riesgo.
Y cuando hay embarazos de bajo riesgo, no hay muchas veces necesidad de hacer las referencias, a no ser que sea una posta, y la posta pues no tiene atención de parto, es simplemente atención ambulatoria o de consulta externa. En ese caso, ustedes de la posta se referirán al primer nivel. En el primer nivel, por lo menos, tienen una camilla para atención de parto. Entonces, pueden atender a estas pacientitas que son de bajo riesgo. Ahora, si ustedes clasifican el riesgo en moderado, encuentran algún factor de riesgo en esa paciente que sea pasible de referencia, pues háganla. Y tienen que hacer la referencia a un segundo nivel. Y este segundo nivel tendrá una capacidad de resolución entre 32 y 34 semanas de gestación. Entonces, refieren y de acuerdo nuevamente a la complejidad y al factor de riesgo, a la clasificación de riesgo, también el segundo nivel podrá referir a un tercer nivel. Ya el tercer nivel viene siendo un centro o un hospital de referencia de mayor complejidad, donde se van a ir a resolver las complicaciones que se podrían encontrar en estas pacientes. Si ponemos un ejemplo, paciente diabética, por ejemplo, ustedes al hacer sus análisis en primer nivel detectan que esta paciente tiene diabetes gestacional o que su glicemia está elevada, pues no se la van a quedar a esa paciente ustedes. O que detecten algún problema en el corazón o que detecten algún factor de riesgo o un embarazo gemelar, por así decir, no van a estar manejando en un primer nivel. Entonces, es necesario que sepan clasificar entonces el riesgo y de acuerdo a la clasificación de riesgo, el nivel de atención y llegar del primero al segundo y del segundo al tercer nivel. Bien, vamos a entrar entonces a los métodos de apoyo diagnóstico para bienestar fetal. Habíamos mencionado que uno de los primeros viene siendo los marcadores bioquímicos. Entre los dos marcadores principales bioquímicos tenemos el dosaje sérico materno de alfa-fetoproteína o estriol en sangre materna. Entonces, nosotros, obviamente, si podemos y hay la necesidad y el laboratorio los realiza, pues podemos solicitar estos laboratorios o estos marcadores bioquímicos. Entonces, cuando nosotros encontramos un dosaje alto o aumentado de alfa-fetoproteína, pues podremos sospechar de algún tipo de malformación congénita. Ya de por sí, con este marcador bioquímico, estamos viendo que el bienestar fetal, por lo menos en algún momento, va a estar comprometido. Y si es una malformación congénita severa, pues con mayor razón. Entonces, obviamente, estos marcadores no la van a realizar en primer nivel, jóvenes, la van a realizar probablemente en un segundo o un tercer nivel, los realicemos en el tercer nivel, que es lo más probable. Y si encontramos un nivel de alfa-fetoproteína disminuido, entonces estaremos frente a una probable patología, una cromosomopatía. Podría ser estar frente a un síndrome de Down, un síndrome de Patau, o trisomía 13, 18, 21 principalmente, o alguna monosomía. Pero alguna cromosomopatía cuando encontramos alfa-fetoproteína disminuida. Si valoramos el estriol en sangre materna, ¿no? Entonces, probablemente nosotros también veamos si existe algún factor de riesgo por el que esta dosificación de estriol esté comprometiendo la placenta. O sea, exista un compromiso en la unidad fetoplacentaria, es decir, algo está sucediendo en la unidad fetoplacentaria. Entonces, entre la placenta y el feto, nos está dando una pauta de lo que podría suceder más hacia adelante si nosotros encontramos estos marcadores bioquímicos alterados. Como les digo, no es posible realizar en un primer nivel. Probablemente se realice en un segundo nivel. Y lo más seguro es que podamos nosotros realizar en un tercer nivel. Vamos a entrar a los tres últimos que les había mencionado, entre ellos el perfil biofísico fetal, que es un método de apoyo diagnóstico
importantísimo para evaluar el bienestar fetal. Este perfil biofísico lo hacemos generalmente anteparto, es decir, durante el control prenatal, cuando detectamos algún factor de riesgo en la madre, ¿no? Entonces, y este perfil biofísico no tenemos para su valoración algunas variables, ¿no? Entonces, estas variables las vamos a ir conociendo para analizar, entonces, cuán importante es realizar en una paciente con riesgo o con algún factor de riesgo o con múltiples factores de riesgo para ver si ese feto va a estar comprometido o no va a estar comprometido durante la gestación. Entonces, decirles que es un método de evaluación de bienestar fetal anteparto, o sea, durante el prenatal, que integra múltiples variables biofísicas fetales. Ojo, que este perfil biofísico se lo realiza por ecografía, ¿sí? Ecografía. Y uno de los marcadores es el monitoreo fetal electrónico que vamos a ir viendo en el segundo método de apoyo diagnóstico. Entonces, estas múltiples variables vienen siendo bueno, a ver. No sé si me están escuchando porque esto es... Escucha, doctor. Se escucha, doctor. ¿Se escucha? Sí. Doctor. Sí. Ay, es que no se escuchaba, doctor. ¿No me están escuchando? No había silencio. ¿Se escucha o no? Ahora sí, doctor. Escucha bien. Mm, Doctor, no se le escucha. A ver, voy a repetir estas dos diapositivas porque era una grabación de la anterior exposición. Voy a ir repitiendo entonces las respuestas adaptativas fetales a la hipoxemia o acidemia aguda y crónica. En una situación normal, en una paciente sin factores de riesgo, que no haya compromiso fetal, ¿qué es lo que nosotros esperamos en un perfil biofísico fetal? Si nosotros tenemos el aporte normal de oxígeno, un metabolismo normal que se traduce en una buena perfusión de la placenta hacia el feto, entonces el centro regulador, o sea, nuestro centro regulador en el feto es el sistema nervioso central. Entonces tendremos automáticamente una señal nerviosa normal. Esta señal nerviosa normal se va a traducir en una variable biofísica normal. Entonces, este estudio del perfil biofísico normal, los marcadores que vamos a ir viendo luego, se traducen en una señal nerviosa normal y el feto va a manifestarse mediante estos marcadores. Entonces, esto nos ayuda a ver de que este fetito no esté con daño. O sea, no haya daño en el feto. La variable biofísica sea normal. Aquí me voy a parar. A ver. No. Bueno, ahí voy a parar. ¿Me están escuchando ahora? Sí, ¿no? sí, doctor, se le escucha. Ahora vamos, ya no voy a poner las
Bueno, no está un poco difícil. Cuando el aporte anormal, vamos a ir y ahí, el aporte es anormal de oxígeno, hay hipoxemia, anemia e isquemia, hay déficit de sustrato, hay hipoglicemia, existen agentes exógenos, tranquilizantes, nicotina, alcohol, narcóticos o productos anormales del metabolismo, como el exceso de iones hidrógeno que vayan a provocar acidosis y acumulación de ácido láctico. Todos estos elementos hacen de que el centro regulador se deprima o se suprima. Entonces, ese centro regulador no va a funcionar bien. Por lo tanto, tendremos una señal nerviosa suprimida o ausente. Por lo tanto, ese perfil biofísico fetal que yo esperaba en un feto normal, que sea una variable biofísica normal, en este caso, por todo este conglomerado de alteraciones, ¿no? Se va a traducir en una variable biofísica anormal. Fíjense que todo principalmente va traducido en un aporte anormal de oxígeno, hipoxia, anemia, isquemia y déficit de sustrato, hipoglicemia. Entonces, nosotros tendremos una respuesta normal del sistema nervioso central de ese fetito. ¿Cuáles son las indicaciones para que yo pueda realizar un perfil biofísico? Ya les he mencionado que primero catalogo los factores de riesgo y obviamente el perfil biofísico no lo voy a hacer en primer nivel. Probablemente lo hagan en segundo o en tercer nivel. Lo más seguro es que lo hagan en tercer nivel. ¿Cuáles son las indicaciones? Son de causa materna, fetal y ovular. Van a estar aquí inmersas las tres, ¿no? Entonces vamos a enumerar rápidamente. Son los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional, cardiopatías, o sea, cardiopatía materna, isoinmunización o aloinmunización o incompatibilidad del factor RH, anemia, Doppler flujometría arterial anormal, y aquí una Doppler que me traigan anormal, entonces va a ser causa de hacer un perfil biofísico, un embarazo prolongado, una restricción de crecimiento intrauterino, anomalía fetal que requiera monitorización, cardiotocografía anormal, una ruptura prematura de membranas, un oligoamnios, un polihidramnios, o hemorragias de la segunda mitad del embarazo, como el desprendimiento de placenta normoinserta, placenta previa. Entonces, son indicaciones de realización de un perfil biofísico. Ahora, les decía, existen marcadores en el perfil biofísico para que yo pueda valorar el bienestar fetal. Estos marcadores vienen siendo agudos y crónicos. Los marcadores agudos son la reactividad cardíaca, es decir, la cardiotocografía. Es el monitoreo fetal electrónico. Viene siendo el movimiento respiratorio o los movimientos respiratorios del feto, movimientos fetales y el tono fetal. El marcador crónico viene a ser el volumen del líquido amniótico. Como es un marcador crónico, este deterioro de la gestación, cualquiera sea su factor de riesgo, va a hacer de que el volumen del líquido amniótico vaya disminuyendo. Entonces, por eso es que no se realiza la disminución del líquido amniótico en cuestión de minutos, horas, sino que se va a realizar en cuestión de días, semanas. Entonces, es por eso que es un marcador crónico el volumen del líquido amniótico. Es el único. Los otros 4 parámetros o marcadores son agudos. Aquí vamos a ver de esos marcadores, de los 4 que se realizan por ecografía, aquí vamos a ver 3 movimientos fetales, tono fetal, están viendo que flexiona, extensiona, y vemos una buena cantidad de líquido amniótico. ¿Verdad? Entonces, de esos 5 que les he enumerado, aquí tengo en este video que les he mostrado, hemos visto que el feto se mueve bastante. Hemos visto que flexiona y hace extensión de las extremidades. ¿Sí? Y hemos visto que tiene buena cantidad de líquido amniótico. Vamos a la siguiente. Fíjense aquí. Miren el diafragma.
Sube, baja. Este es el tórax y este es el abdomen. Este es el estómago, la vejiga. Fíjense cómo se... A esto se llama movimientos respiratorios. Entonces, si les he mencionado ya 3, con los movimientos respiratorios serían 4, ¿verdad? Más el monitoreo fetal electrónico, que es el reflejo de la frecuencia cardíaca fetal, vienen siendo los 5 marcadores de bienestar fetal, o sea, del perfil biofísico fetal. ¿Cómo hago la puntuación? Entonces, quizás existen otros métodos de puntuación, pero el que yo manejo por lo menos es el de 2 y 0 puntuación. Aquí tenemos la variable, o el marcador, digamos, variable, movimientos corporales fetales, movimientos respiratorios fetales, tono fetal, volumen de líquido amniótico y la frecuencia cardíaca fetal, o sea, la reactividad de la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo voy a poner 2 puntos? Cuando los movimientos sean mayor a 3. ¿Cuándo voy a poner 2 puntos en movimientos respiratorios? Cuando un movimiento sea de más de 30 segundos de duración en 30 minutos de estudio o de perfil biofísico. El tono fetal, 1 o más episodios de extensión y flexión del tronco o extremidades. Si se han fijado, hay cualquier cantidad de extensión, flexión, extensión, y por lo tanto, puntuación 2. El volumen de líquido amniótico perfectamente bien, también tiene un lago mayor a 2 centímetros o de 1 por 1 centímetros en planos perpendiculares. Y finalmente la frecuencia cardíaca fetal o la reactividad es que yo vea un trazado de cardiotocografía 2 o más episodios de aceleraciones de 15 latidos por minuto de 15 segundos de duración, con movimientos fetales en 40 minutos de estudio. Entonces yo necesariamente tengo que ver estos episodios de aceleración en el monitoreo fetal electrónico. ¿Cuándo es 0? Cuando todo esto está mal, pero no necesariamente. Puede ser que un parámetro esté mal o una variable solamente, o esté en 2. Entonces vamos a puntuar después. Para ser 0 tiene que ser menor a 2 movimientos. Para el movimiento respiratorio era 1, aquí tiene que estar ausente. El tono fetal no hay extensión ni hay flexión. El volumen de líquido amniótico no hay un lago, está en oligoamnios. Y la frecuencia cardíaca fetal no hay esas 2 aceleraciones. Es menor a una aceleración. Y obviamente con aceleraciones menores a 15 latidos y menores a 15 segundos de duración. Entonces, en ese caso yo voy a hacer la puntuación de 0. A todo esto se llama perfil biofísico fetal y su puntuación. ¿Cuál es la conducta que voy a tomar de acuerdo a la puntuación? Entonces, si yo en toda la puntuación, o sea, sumadas, fíjense, sumadas las 5 variables, tengo 2 por 5, 10 es mi puntuación máxima. Aquí mi puntuación va a ser 0 si no tengo nada. Entonces prácticamente ese efecto está muerto, obitado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una puntuación de 0 o 2 puntos? Entonces, yo recomiendo el parto inmediato. Porque ese efecto, si no actúo inmediatamente, ese efecto se me obita dentro del útero. Si yo tengo una puntuación de 4 o 6 con oligoamnios severo, se recomienda repetir inmediatamente la prueba durante 1 hora y si no hay mejoría, finalizar la gestación. Esta puntuación de 4 o 6 es una puntuación sospechosa. Al ser una puntuación sospechosa es que yo voy a repetir la cardiotocografía. Y si repito esa cardiotocografía y me sale nuevamente una puntuación entre 4 o 6, pues voy a sugerir la interrupción de esa gestación. Si la interpretación de los resultados es ambigua o de difícil interpretación, se aconseja repetir la prueba en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si yo tengo 6 de puntuación, es ambigua, no está ni en más ni está en menos. Entonces, no sé. ¿Qué voy a hacer? Entonces, repito en 24 horas. Si la puntuación es normal, se recomienda repetir la prueba semanalmente. Entonces, si esto al día siguiente hago y me toman nuevamente 6 de puntuación,
yo voy a repetir la prueba cada semana. Bueno, ahora si esta puntuación me baja de 6 para 4, vengo a este punto y voy a sugerir interrupción. Entonces, fíjense la importancia que tiene la valoración del perfil biofísico. Si bien no se le da mucha importancia en este momento, pero sí es de mucha ayuda valorar la condición del fetito en una paciente con factores de riesgo o un embarazo de alto riesgo. Si yo tengo, de nuevo, tengo un perfil biofísico fetal, una puntuación del perfil biofísico y su relación con el desarrollo neurológico en la infancia, entonces voy a tener, fíjense que ese fetito está naciendo con acidosis fetal. Entonces podemos tener una consecuencia como es parálisis cerebral, retardo mental, déficit de atención, ceguera cortical, entre otras deficiencias o alteraciones neurológicas. Y eso es lo que les explicaba, que una madre, un padre no quieren que no quieren pues que su bebé nazca con estas alteraciones. Por lo tanto, nosotros estamos en la obligación de ver y velar por el bienestar de ese feto. Es por eso que hacemos estos métodos de apoyo diagnóstico. El otro método de jóvenes se va a cortar. Vamos a entrar nuevamente, por favor, rapidito. Si lo hacen rápido, por favor, para ganar tiempo. El otro método de apoyo diagnóstico de bienestar fetal viene siendo la cardiotopografía o el monitoreo fetal electrónico, también así se lo denomina. Entonces, cardio viene de corazón, toco viene de feto y grafía de gráfica. Entonces, es el registro gráfico de la frecuencia cardíaca fetal. Nuevamente, es un método de vigilancia, esa es su definición, que nos permite evaluar el bienestar fetal. Entonces, vamos a ir viendo que los 3 métodos o los 4 métodos de apoyo diagnóstico vienen siendo métodos que nos permiten evaluar el bienestar fetal. Y vamos a repetir como definición en cada una de ellas, pero en este caso a través del monitoreo fetal electrónico de su frecuencia cardíaca. Además, en este monitoreo fetal, o en esta cardiotopografía, vamos a registrar la motilidad, vamos a ver si ese fetito se mueve, porque a la madre se le indica que con un botoncito puede apretar cuando el fetito se mueva. Y además podemos nosotros valorar la actividad uterina. O sea, es decir, si la Entonces, por eso les digo que entren rápido, caramba, me perjudican. No les voy a aceptar más yo. Entonces, les decía, la cardiotopografía es el método de vigilancia que nos permite evaluar el bienestar fetal a través del monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal, su motilidad y la actividad uterina. ¿Cuál es su utilidad? Entonces, nosotros con la cardiotopografía vamos a detectar o hacer una detección temprana del compromiso fetal. Cuando nosotros tenemos una paciente de alto riesgo, siempre que la paciente se interna, lo primero que se debe solicitar, ya internada la paciente, es una cardiotopografía de ingreso. Eso por lo menos en el tercer nivel es lo que hacemos en la maternidad. Siempre se debe solicitar o se debe realizar una cardiotopografía o un monitoreo fetal electrónico. Entonces, con este monitoreo nosotros ya vamos a tener
más o menos una idea de que si hay o no hay compromiso fetal. Y si existiese compromiso fetal, pues nos va a ayudar a hacer una intervención oportuna. Si nosotros hacemos una intervención oportuna en esa gestación, probablemente nosotros prevengamos el daño perinatal y a largo plazo. Es decir, nosotros mejoremos las condiciones en el embarazo y finalmente a largo plazo quiere decir que nosotros tengamos un recién nacido sin ninguna complicación. ¿Cuál es ahora el objetivo de la cardiotocografía? Obviamente es identificar. Con la cardiotocografía nosotros vamos a leer el registro cardiotocográfico, vamos a identificar si ese feto está en hipoxia o no está en hipoxia. Importante. Y si nosotros detectamos de que ese feto está en hipoxia, haremos una adecuada interpretación. Es decir, la persona que está evaluando tiene que tener la capacidad suficiente de hacer una buena interpretación de esa cardiotocografía. Y si hace una buena interpretación de esa cardiotocografía, pues ese médico que tratante de esa paciente hará una prevención, una buena prevención. Y esta prevención va a ser regida por una medida terapéutica temprana, es decir, si yo quiero hacer prevención, haré pues un tratamiento temprano, ¿no? Modificaré algo o haré algún tratamiento medicamentoso o de repente simplemente mejorará con la administración de oxígeno, por así decirlo, poner un ejemplo. Pero tomaré una medida terapéutica temprana, trataré de mejorar esa hipoxia que tiene ese feto y el por qué está mal ese trazado cardiotocográfico. Si yo hago una medida terapéutica temprana, pues evitaré una secuela neurológica. Y si yo evito una secuela neurológica, tendré un fetito pues que nazca bien. Y si no hago una medida terapéutica temprana, no evito una secuela neurológica, lo más probable es que ese fetito se me deteriore, ¿no? Entre en hipoxia severa, entre en sufrimiento fetal y se me ovite finalmente, o me salga con un daño nervioso o del sistema nervioso central irreversible, ¿no? Entonces, nadie quiere, pues, que, a ver, es muy doloroso ver que una paciente que ha estado llevando en su vientre durante 8, 9 meses de gestación a su bebé aparentemente bien, y de repente por XZ motivos, por no haber llevado, haber hecho una terapéutica temprana, un apoyo temprano, entonces se ovite. Y ustedes tengan que estarle diciendo, lamentablemente su bebito ha fallecido dentro de su matriz, o dentro de su útero si quieren. A ver que entienda la madre eso. Entonces es para eso que nosotros, cuando tenemos factores de riesgo, valorar bien el factor de riesgo de la madre y hacer la valoración de bienestar fetal. Perfil biofísico, ahora estamos viendo la cardiotocografía que de rutina se debe realizar a toda paciente que ingresa al hospital. Aquí vamos a ver un equipo rápidamente de cardiotocografía. Actualmente es así los cardiotocógrafos. ¿Sí? Tenemos el Doppler para estudiar el corazoncito para el registro de la frecuencia cardíaca. Tenemos el tocómetro para ver la contractilidad del útero y tenemos este botón, ¿no? Que se le entrega a la madre para que ella vaya apretando cuando sienta movimientos fetales y veamos el trazado. Entonces, este es un monitor o un equipo de cardiotocografía, ¿no? Actualmente vienen así. Aquí tienen, si se fijan, tiene un papel de registro. Si bien lo está haciendo en la pantalla, también está haciendo un registro. Este es un documento. Hay cardiotocógrafos que graban el monitoreo. Y hay equipos que hacen los dos al mismo tiempo. Entonces, es siempre bueno tener en físico, ¿no? El registro cardiotocográfico. Aquí tenemos un papel de cardiotocografía. Mencionarles que el papel de cardiotocografía es un papel termosensible y que al calor del láser dentro del equipito, la frecuencia cardíaca hace de que se mueva y nos va haciendo el trazado del registro. Y aquí tenemos los latidos cardíacos ya regulados. Aquí, por ejemplo, está de
90, 120. Cada cuadro representa 10 latidos, entonces aquí hay de 60 a 90, de 90 a 120, de 120 a 150, 180, 210 y así. Entonces cada cuadrito representa 10 latidos. Y vemos que cada 2 cuadros representa 1 minuto en sentido horizontal. Este es el trazado de la frecuencia cardíaca. Aquí nosotros vamos a hacer la frecuencia cardíaca basal. Y fíjense estas flechitas que están viendo aquí abajo. No es nada más que la madre está apretando cuando tiene movimientos el fetito, se mueve el feto. Entonces aprieta. Y fíjense que la mayoría de estas flechitas tiene mucha relación con el momento de aceleración. Es decir, se mueve el fetito y su corazoncito automáticamente se dispara, ¿no? Y el latido, ton, 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 empieza a acelerar su latidito con cada movimiento. Fíjense, hay aceleraciones. En este trazado, por ejemplo, vamos a ver 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 minutos de trazado. Entonces estamos viendo que en 20 minutos de trazado cardiotocográfico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aceleraciones. Y fíjense que la mayoría tiene relación con los movimientos. Bueno, aquí no hubo, aquí sí hubo, aquí también hubo y aquí. Entonces tiene mucha relación con los movimientos fetales. Aquí vamos a ver en este cuadro el registro de la contractilidad uterina. Si bien no tenemos aquí, ven desde 0, entonces la intensidad no es muy alta. Aquí es 40, 20 y aquí es 0. Entonces fíjense que llega a 20 milímetros de mercurio en el mejor de los casos. Entonces esto no vamos a llamar contracción uterina. Muy probable sean las famosas contracciones de Braxton y Hicks solamente. ¿Cómo clasificamos la cardiotocografía? Esto muy rápidamente, esto ya es una terminología más para residentes, para especialistas, pero sin embargo, mencionarles rápidamente que la cardiotocografía, o sea, el registro de la frecuencia cardíaca del fetito, podemos hacer durante el prenatal, es decir, monitorización fetal anteparto. Y también podemos realizar la monitorización fetal intraparto, es decir, durante el parto. Saber que en el anteparto, en el prenatal, podemos nosotros hacer un trazado, una cardiotocografía basal, es decir, que no tenga contractilidad uterina, o que finalmente hagamos una prueba de tolerancia a la contracción, o prueba de la oxitocina también se llama. A esto nosotros definimos como cardiotocografía de esfuerzo. Es decir, es para probar si realmente ese fetito va a tener esa capacidad de oxigenarse durante o mantener oxígeno en su organismo durante una contracción uterina. Entonces, esta cardiotocografía de esfuerzo se hace anteparto cuando hay sospecha de algún factor de riesgo en la madre y probablemente el feto no vaya a soportar un trabajo de parto. En ese caso hacemos este test cardiotocografía de esfuerzo, también se llama test de pose, ¿no? Entonces, con estrés, ¿por qué estrés? Porque estamos provocando nosotros contractilidad. Estamos haciendo o simulando un intraparto, pero estamos en el anteparto. Entonces, para ver y decir, si esto me sale positivo, entonces yo voy a decir, este feto no va a soportar un trabajo de parto. Por lo tanto, es candidata esta paciente a una operación cesárea. Es para eso que nos sirve la monitorización fetal anteparto, ya sea cardiotocografía basal o cardiotocografía de esfuerzo. El monitoreo fetal intraparto se realizará en toda paciente que está en trabajo de parto y tenga algún factor también de riesgo. Entonces aquí tenemos una monitorización fetal anteparto y el intraparto. Anteparto está en su sala, ahí estamos con el Doppler para la frecuencia y aquí en el fondo uterino para detectar la contractilidad uterina. Y en la manito, probablemente en la otra manito, debe estar agarrando el botoncito para los movimientos fetales. Entonces, esta es la monitorización fetal anteparto, ¿no? O durante el prenatal que se puede realizar. Y el intraparto. En el intraparto es cuando la mujer está en trabajo de parto y se pone nuevamente el Doppler y se pone
toco, el cardiotoco, para detectar contractilidad uterina, ¿verdad? Entonces, esto principalmente para ver si durante una contracción ese fetito va a ser desaceleración o no va a ser desaceleración y qué tipo de desaceleración para inmediatamente decir, no, esto no va por vía vaginal, sino esto se opera. Esta paciente suspendan la atención o el seguimiento del trabajo de parto, trasladen a mesa de quirófano porque el feto se nos puede ovitar. Se ovita, jóvenes, en el canal del parto. Si ese feto está con riesgo, hay que inmediatamente intervenir y hacer una operación cesárea y trasladarla a quirófano. Les decía la cardiotocografía basal sin esfuerzo. Ahí tenemos un registro. Nuevamente es el registro de la frecuencia cardíaca fetal, movimientos fetales y eventualmente de la contractilidad uterina espontánea. Aquí estamos viendo de que no existe contractilidad uterina, existen movimientos fetales y fíjense, es una cardiotocografía anteparto absolutamente normal, donde estamos viendo varias aceleraciones, ¿sí? Entonces yo el registro de mi frecuencia basal la voy a hacer en todo ese lugar donde no haya aceleración, es decir, aquí hasta ahí. No cuento esto ni cuento esto, entonces paso de largo, aquí tengo, aquí también tengo, aquí tengo todo esto. Entonces me fijo en el trazado y mi frecuencia cardíaca fetal basal está en 130, 140 latidos por minuto. Entonces agarro una reglita y voy a hacer mi trazado donde más latidos pase y esa es mi frecuencia cardíaca fetal basal. Y por encima de esa línea que yo trace, todo lo que está por encima son aceleraciones. ¿Cómo yo interpreto estas aceleraciones? O finalmente si hay desaceleraciones. Entonces yo voy a interpretar como reactivo o tranquilizador cuando veo un trazado así. Cuando hay 2 o más aceleraciones en 20 minutos de registro. Y voy a interpretar como no reactivo, o sea, no reacciona ese fetito, intranquilizador, porque me intranquiliza, no estoy bien yo como médico, como ginecólogo, obstetra, por eso es intranquilizador. Si yo veo una o ninguna aceleración en 20 minutos de registro, para mí está mal ese fetito, algo está pasando. Entonces yo debo ver, ¿no? y valorar adecuadamente si es anteparto, edad gestacional, factores de riesgo de la madre y ver si esa gestación sigue adelante o merece algún otro estudio, algún otro método de apoyo diagnóstico de bienestar fetal. Aquí tenemos 2 ejemplos de patrón reactivo o tranquilizador. Fíjense en este trazado, en este caso, este es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 minutos de trazado, para este caso suficiente, porque en esos 14 veo 1, 2, 3 aceleraciones, más que suficiente. Entonces yo digo es un patrón reactivo. Y mi línea de base, o sea, mi frecuencia cardíaca fetal basal se encuentra aproximadamente en 145 latidos por minuto. Entonces, esa es mi frecuencia cardíaca basal, con 3 aceleraciones en 14 minutos de estudio. Probablemente no le dieron el botón aquí para movimientos, no existen los movimientos y tampoco existe contractilidad uterina. ¿Qué pasa con el patrón no reactivo? ¿No? O intranquilizador. Me voy a poner intranquilizador, obviamente. A ver, fíjense este trazado con relación a este trazado. Totalmente anormal. No veo aceleraciones. Más bien estoy viendo que con el estímulo sonoro, o sea, le pongo una bocina al abdomen de la madre cerca de la cabecita del feto y hago sonar esta bocina. Entonces, en vez de acelerar, más bien trata de desacelerar el fetito. Fíjense, estímulo sonoro y más bien trata de desacelerar, es decir, hace bradicardia. En vez de hacer taquicardia, como en este otro caso,
hace bradicardia, desacelera un poquito. Entonces, y el trazado, fíjense, es comprimido, prácticamente silente. No hay aceleraciones. Entonces, este trazado es altamente peligroso, es intranquilizador. Este fetito está en hipoxia y fíjense, en hipoxia independientemente de la contracción uterina. Es de alto riesgo. ¿Qué pasa en el intraparto? En el intraparto no se olviden que la cabecita va a descender. Está descendiendo la cabecita por el canal del parto. Entonces, en ese momento existe acabalgamiento de los huesitos de la cabeza para poder encajarse. No se olviden que hemos hablado de sinclitismo, asinclitismo anterior, asinclitismo posterior. Entonces, en ese momento, durante la contractilidad y cuando va descendiendo esa cabecita, se va encajando cada vez más. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal disminuye, hace bradicardia. Pero fíjense aquí está el ejemplo, es un DIP, o sea, una desaceleración tipo 1 se llama, o de tipo cefálico. Ojo, intraparto, durante el trabajo de parto. Pero ¿cuál es la importancia de esto? El DIP tipo 1 es normal. Esto se produce por estimulación vagal. Fíjese que el AHME de la desaceleración, o el nadir de la desaceleración, es coincidente con el AHME o el nadir de la contractilidad uterina. Es una imagen en espejo, se llama. Coinciden. Entonces, este es un DIP normal. Cuando pase la contracción uterina, ya no va a haber esta desaceleración, sino más bien el fetito va a recuperar su frecuencia cardíaca, va a llegar a la línea de base nuevamente. O sea, desacelera, no hay contracción uterina y nuevamente vuelve a su línea de base. Empieza a latir normalmente, ¿no? Estamos aquí frente a 150 latidos. Normalmente sigue latiendo, aquí desaceleró un poquito, aquí desaceleró bastante, pero es de tipo cefálico y nuevamente vuelve a lo normal. Eso es un DIP tipo cefálico, normal, por estímulo vagal. Estímulo vagal. ¿Qué diferente es del DIP 2 tardío? Es decir, estas desaceleraciones no son coincidentes con la contractilidad uterina, fíjense. La desaceleración viene después de que ha pasado la contracción. No coinciden con la punta o con el AHME. Está después. Eso nos está indicando una desaceleración de tipo tardío. Y nos está diciendo que ese feto está en hipoxia. Ese feto no tiene capacidad de mantener oxígeno en el feto. O sea, ese fetito es incapaz de estar sin oxígeno. No se olviden que cuando hay una contracción uterina, el flujo a través del miometrio hacia la placenta disminuye. Por lo tanto, el aporte de oxígeno a la placenta y de la placenta al feto obviamente disminuye. Entonces, esa capacidad del feto de poder soportar hipoxia durante la contracción no sucede en el DIP 2 o tardío. Ese feto, por hipoxia, empieza a desacelerar o a hacer bradicardia, pero después de la contracción. Se contrae y después, como hay hipoxia, no dejó pasar oxígeno, este feto desacelera por falta de oxígeno. Este DIP tipo 2 es grave. Si yo en el intraparto detecto este tipo de DIP, inmediatamente suspendo la atención de parto normal y la traslado a sala de quirófano para su operación, porque este feto se me puede ovitar en el canal del parto. Se muere, se ovita. De repente ustedes dicen, no, siga nomás, siga, dale, puje. Y de repente su frecuencia, baja su frecuencia, hace una bradicardia severa. Y ustedes dicen, no, siga, ahorita recupera. No, señores. Es muy posible de que ese pum haya sido lo último. ¿Y qué pasó? A quirófano hace rato.
No, tarde, señores, tarde. El trazado ya les dijo, suspendan ese trabajo de parto y trasladen a la paciente a quirófano. Entonces, mientras digan, no, 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 vamos nomás, vamos, puje, puje. No hay eso. Si ustedes en el intraparto o el residente detecta DIP tipo 2 tardío, de alto riesgo, inmediatamente se suspende la atención del parto y se va a una cesárea. El DIP tipo 3 variable o umbilical, como su nombre indica, es de patología funicular o umbilical, o sea, del cordón umbilical quiere decir. Entonces son desaceleraciones variables. Tenemos todo tipo de desaceleraciones, ¿sí? Fíjense la morfología de las desaceleraciones. Son totalmente diferentes que tienen relación obviamente con las contracciones. Fíjense, aquí tenemos una desaceleración en B, una desaceleración en U, una desaceleración en P doble. Existen diferentes tipos de desaceleración, unos seis tipos de desaceleración, ¿sí? Hay unas desaceleraciones con recuperación a la línea de base, hay otras que no recuperan a la línea de base, otras tienen recuperación muy lenta y todas son peligrosas. Al igual que el DIP tipo 2, es peligrosa el DIP variable umbilical. Si bien el DIP 2 es más peligroso que el variable, pero no hay que dejar de pensar en un problema también complicado si nosotros detectamos un DIP de tipo umbilical o variable. ¿Cómo saber? Ya en la ecografía les va a decir la ecografía, ese feto tiene circular de cordón, jóvenes, con seguridad. Ese feto está en oligoamnio severo, está comprimiendo el feto el cordón. Entonces ya les está diciendo de que algo está pasando con ese cordón, no está pasando buena cantidad de sangre, por lo tanto ese fetito está desacelerando. Entonces por eso es de tipo umbilical, variable umbilical, ese feto está en hipoxia también, porque no está pasando por el cordón hacia el feto la suficiente cantidad de sangre y por lo tanto oxígeno. Entonces es importante también hacer el diagnóstico porque un fetito que tenga circular de cordón a tensión y está en, no, dale nomás, puje, puje, dale, dale, y se ubicó en el canal del parto, jóvenes. Entonces, fíjense la importancia que tiene hacer muchas veces cuando detectamos factores de riesgo en esa gestación o en ese embarazo. ¿Cuáles son las indicaciones? Aquí tenemos nuevamente, vamos a repetir y casi es lo mismo del perfil biofísico: restricción de crecimiento, trastornos hipertensivos, diabetes, gestación múltiple, gestación cronológicamente prolongada, oligoamnios, rotura prematura, presentación de nalgas, anormalidad de la frecuencia, Doppler anormal, falta o disminución de los movimientos fetales, DCP de causa fetal. Entonces son indicaciones casi similares al del perfil biofísico. Bien, vamos a pasar rápidamente al ultrasonido. Es importantísimo y en estos tiempos no se puede desmerecer la utilidad que tiene la Doppler flujometría. Vamos a decir que casi es la última palabra en definir si se interrumpe o no se interrumpe una gestación. Entonces, la Doppler flujometría es importante en obstetricia. ¿Qué es la Doppler flujometría? Método rápido, nuevamente, no invasivo, ojo, no es invasivo, para el estudio de bienestar fetal, lo que hemos repetido en los otros métodos, y de los parámetros hemodinámicos materno-fetales para control de embarazos de alto riesgo. ¿No? Entonces, la Doppler flujometría, igual, factores de alto riesgo, igual, evaluación de bienestar fetal. ¿Sí? Muchas de las enfermedades, es obvio, en el embarazo, producen asfixia. Ya hemos mencionado todos esos factores de riesgo que de una o de otra manera nos va a llevar a hipoxia fetal. No es correcto hablar de asfixia fetal, pero va a llevar a una hipoxia fetal, o sea, disminución del aporte de oxígeno a través de la placenta al feto. Y a su vez, desnutrición uterina, bajo peso al nacer y daño neurológico. Daño neurológico lo vamos repitiendo también en cada parte de los métodos de apoyo diagnóstico. Se asocian a cambios vasculares placentarios. Entonces, todo esto va a ser
de que hemodinámicamente se altere el flujo. ¿Sí? Los cambios vasculares adaptativos, es decir, los cambios vasculares adaptativos fetales a la menor oxigenación también pueden cuantificarse a través del método Doppler. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hemos dicho, asfixia fetal, desnutrición intrauterina, bajo peso al nacer y daños neurológicos se asocian a cambios vasculares placentarios, estos nosotros podemos verlo y cuantificar además, o sea, podemos medir por medio de las ondas de velocidad en un determinado territorio. Y esto lo hacemos a través del Doppler. Entonces, la importancia de aplicar el método Doppler o la Doppler flujometría en estos diferentes territorios para valoración de bienestar fetal es sumamente importante porque nos va a orientar a un daño. Nos va a decir, este feto está en hipoxia, por lo tanto, este feto está en riesgo de daño neurológico, ya sea este agudo o crónico, por lo tanto, la conducta a seguir será corrección terapéutica del daño que está produciendo o está haciendo que haya hipoxia, o finalmente te dirá, este embarazo hay que interrumpir, porque esto es irreversible. Señor ginecólogo, señor obstetra, se le manda en el informe y se le dice, no, la Doppler flujometría salió alterado, hay alto riesgo de hipoxia, o ese feto está en hipoxia severa, ¿no? Posiblemente con riesgo de óbito o muerte fetal. Así se le transmite. Entonces, ese médico tomará en cuenta el estudio de flujometría. Lamentablemente se nos va a cortar nuevamente, a ver si logramos terminar en 10 minutos. Las indicaciones son las mismas, jóvenes. Vigilancia prenatal de fetos con sospecha o riesgo elevado de acidosis, patología materno-fetal, síndromes hipertensivos, RCIU, diabetes gestacional, patología cardíaca fetal, anemia fetal. O sea, son las mismas, casi toditas tienen la misma. Aquí en rojo se los he puesto. No se debe utilizar la exploración Doppler en ecografía de rutina, jóvenes. No pidan Doppler si no hay necesidad. Si ustedes no han hecho la clasificación de riesgo, pena. No vamos a hacer. Si a mí me mandan y no hay clasificación de riesgo o no hay una indicación de estas, yo no hago. Se los devuelvo, jóvenes, su orden. Porque yo les exijo una indicación. Entonces yo no puedo estar haciendo Doppler porque sí, el médico dijo, hazle un Dopplercito nomás. No. O me ponen la indicación del por qué se realiza el Doppler y lo vamos a realizar. Pero no es cuestión de decir, hazle nomás un Dopplercito nomás. No, no es así como acostumbran decir. ¿Qué vasos yo voy a estudiar? ¿Cuáles son los mejores que yo estudio? Las uterinas, umbilical y la vena umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso y el istmo aórtico. Son 6 arterias que básicamente nosotros estudiamos para bienestar fetal. La circulación materno-fetal o fetoplacentaria, circulación materna uteroplacentaria. Para esta circulación nosotros valoramos a las arterias uterinas. ¿Sí? O sea, de la madre hacia la placenta, la única representación es la arteria uterina. Si yo quiero valorar la circulación fetal, solamente circulación fetal, tengo la vena umbilical, tengo la arteria umbilical, tengo la arteria cerebral media y tengo el ductus venoso. Entonces no hay donde perderse tampoco. Si yo tengo patología materna y quiero hipertensión, síndrome hipertensivo, yo sé que el problema radica en la arteria uterina o el reflejo va a ser de la arteria uterina. Entonces voy a valorar arterias uterinas. Y si ese reflejo de estar mal las arterias uterinas se va a traducir en estar mal de la arteria umbilical y el estar mal de la arteria cerebral media y esta a su vez de la vena umbilical o del ductus venoso, pues voy a hacer todo. Voy a valorar todos los vasos. Aquí tengo algunos trazados rápidamente de la arteria uterina normal y luego vamos a ver lo anormal. En el primer trimestre veo un flujo diastólico bajo,
con una escotadura, un flujo sistólico alto, una escotadura protodiastólica que se llama Notch. Esto es normal ver en el primer trimestre. Y a medida que avanza, de acuerdo a la primera invasión trofoblástica, fíjense que el flujo diastólico se va elevando hacia el segundo trimestre, va mejorando. Y hacia el tercer trimestre yo tengo que ver esta onda de velocidad, jóvenes, en el tercer trimestre. Alto flujo diastólico. ¿Qué quiere decir? Que ha habido buena invasión trofoblástica, tanto en la primera oleada como en la segunda oleada. ¿Cómo veo la arteria y vena umbilical normal según la edad gestacional? En el primer trimestre es normal que yo vea la arteria umbilical con flujo diastólico ausente y que la vena umbilical sea pulsátil. Eso en el primer trimestre, porque no se olviden, todavía no ha habido invasión trofoblástica, se está iniciando. Por lo tanto, existe alta resistencia todavía en la arteria umbilical y la vena umbilical. Entonces, esa vena umbilical por alta resistencia empieza a pulsar. En el segundo trimestre ya voy a ver que existe flujo diastólico. Y fíjense que la vena umbilical ya no pulsa, ha habido buena invasión, por lo tanto el flujo a través de la vena también es uniforme, no hay pulso y está habiendo flujo diastólico ya, ¿no? Aquí no había en el primer trimestre, en el segundo trimestre ya hay flujo diastólico y fíjense en el tercer trimestre el flujo diastólico en la arteria umbilical perfectamente bien, eso me está traduciendo una perfusión normal de flujo en la placenta. Fíjense, la vena sigue sin pulsar. ¿Qué pasa con la arteria cerebral media? No voy a valorar en el primer trimestre, pero sí la voy a, voy a valorar en el primer trimestre, esta es la arteria cerebral media, y voy a ver nuevamente que existe un flujo diastólico ausente y de alta resistencia. Lo normal en este caso, en el segundo y tercer trimestre, es que en la arteria cerebral media, para el cerebro, el flujo diastólico sea de muy alta resistencia. Fíjense en comparación de la arteria umbilical aquí, flujo diastólico alto, en la umbilical flujo diastólico alto. Fíjense en la cerebral media, el flujo diastólico o fin de diástole es bajito. Eso me está indicando que es un flujo diastólico de alta resistencia. ¿Y por qué necesitamos flujo de alta resistencia en el cerebro? Necesitamos que sea de alto flujo y de alta resistencia porque el cerebro necesita harto oxígeno, joven. Necesita estar oxigenado constantemente y a una buena cantidad de oxígeno. Por eso el flujo es de alta frecuencia o de alta velocidad. Aquí vamos a poner un ejemplito de la arteria uterina, cómo es que nosotros encontramos un trazado en la arteria uterina. Fíjense el flujo diastólico alto. Aquí vamos a ver la arteria cerebral media. Fíjense lo mismito que les he mostrado hace rato. Flujo diastólico de alta resistencia. Bajito es el flujo diastólico, jóvenes, en la arteria cerebral media. Veamos la arteria umbilical. Fíjense la arteria umbilical. Miren ese flujo diastólico. Está habiendo una buena perfusión. Eso es lo normal. Fíjense nuevamente la cerebral media. Esta es la cerebral media. Fíjense su flujito diastólico, bajito. Y a momentos hasta desaparece, ¿no? Es un flujo diastólico bajo. Fíjense el ductus venoso, jóvenes. El ductus venoso con una contracción atrial o un flujo atrial positivo. Esta es la contracción atrial. Esto es sístole, es bifásico, trifásico en realidad. Esto es sístole, esto es diástole y esto es contracción atrial. Normal es que se vea así una onda de velocidad en el ductus venoso, jóvenes. Conclusiones. ¿A qué conclusión llego en la valoración de bienestar fetal? El buen diagnóstico de bienestar fetal dependerá del nivel de atención. O sea, les he dicho, catalóguense, ubíquense en qué nivel de atención están. Una buena vigilancia prenatal. Hagan un buen control prenatal y de acuerdo a eso les va a salir el riesgo de esa paciente. Adecuado diagnóstico de riesgo materno como fetal. Si yo tengo un buen adecuado diagnóstico de riesgo, yo voy a decir, esto pertenece a segundo nivel, así que las refiero, o del segundo nivel esto pertenece a tercer nivel, mejor las refiero.
el personal idóneo y capacitado para realizar e interpretar los estudios realizados. No cualquiera interpreta, jóvenes. ¿Sí? No se metan a hacer interpretación ustedes si no están capacitados. ¿Sí? Un primer nivel. Está para eso el segundo o tercer nivel. Finalmente, de la combinación de estos estudios, o sea, de todos estos métodos, dependerá un buen diagnóstico de bienestar fetal o probable deterioro por hipoxia extrema y acidosis metabólica, su extracción oportuna o el óbito fetal. Entonces va a depender mucho de estos métodos y que ustedes hagan oportunamente todos estos métodos de apoyo diagnóstico. Y finalmente, que en estos tiempos de avance tecnológico, la obstetricia moderna no puede prescindir de la doppler flujometría como herramienta de gran valía, jóvenes. No hay forma de que hagamos una valoración de bienestar fetal si no usamos la doppler flujometría, jóvenes. Bueno, y terminamos el tema. Ha sido, aunque un poquito largo y rápido, pero de vital importancia para el monitoreo o para la valoración del bienestar fetal. Si tienen alguna pregunta, que queda un minutito, creo, dos, pues háganla. No hay preguntas. Si no hay preguntas, jóvenes, a ver, pongan, mientras puedan, cámaras. Quiero ver su asistencia, jóvenes. 2, 4, 5, 5 por 5, 25. De 40 y tantos que ingresaron,